Semillas de Mostaza es una opción diferente, se plantea un evangelio no anticuado ni antiguo, pero sí que se adapta a las necesidades de esta nación, de este país, de esta ciudad. Y lo podemos escuchar un mensaje fresco, interesante, acerca de las verdades de Dios. Gloria al Señor. Hay gozo en la iglesia, amén. Hay gozo en nuestros corazones, amén. Hermosa la heredad que nos ha tocado. Amén. ¿Ya está cómodo? Gloria a Dios. Vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor, no sin antes saludar a todos los hermanos que lo ven a través de estas plataformas tecnológicas, básicamente Facebook, los hermanos que están en casa o que nos sintonizan hasta ahora. Queremos decirle que este es el último culto que tenemos en esta transmisión, porque a partir del próximo domingo estaremos iniciando nuestros cultos a las 10 de la mañana. Un aplauso al Señor si están amables. Así que estamos informando a todos nuestros amables oyentes, a nuestra amable audiencia que nos acompañan cada domingo. Sabemos que este es un horario difícil, solamente Dios sabe cómo hemos hecho. A la 1 de la tarde hemos tenido una escuela dominical, pero al Señor le ha placido que sea así, de esta forma, de esta manera. Así que el próximo domingo no estaremos transmitiendo a la 1 de la tarde, sino que estaremos transmitiendo a las 10 a.m. ¿Cuántos dicen amén? Ok, el título del mensaje esta tarde es: el que lo padece, lo sabe. Segunda vez, el que lo padece, lo sabe. ¿Qué tal una tercera vez? El que lo padece, lo sabe. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Te damos gloria, honra y alabanza, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Hemos estado reunidos en este lugar y te hemos sentido de una forma especial. Hemos visto y hemos sentido que tú estás con nosotros como poderoso gigante, amado Rey de Gloria. Te pedimos que esta tarde, cuando el mensaje va a ser transmitido, podamos, por favor, Espíritu Santo, sentir que tú eres el que hablas en nuestro último mensaje hasta ahora. Te ruego, Señor, que tú seas invadiendo más y más este lugar. Te ruego, amado Espíritu Santo, que tú seas llenándonos más y más con tu presencia. Te ruego que esta palabra no vuelva vacía, sino que entre a los corazones y el ladrón de los mensajes no se los pueda robar, sino que perdure en el corazón de ellos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Filipenses, el capítulo 4, el versículo 13. Todos sabemos de memoria este versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para entender el exilio necesitamos entender la redención. Amén. Cuando nosotros entendemos el exilio, tenemos que entender la redención. Algo se puede conocer por medio de su opuesto. Usted conoce la oscuridad, pero porque ya vio la luz. Y en el libro de Efesios, bendito el Señor, vamos a estar viendo algunos versículos interesantes de la palabra. Capítulo 2, el versículo 1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. El versículo 4 dice: pero Dios es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó. El versículo 5 dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice algo tan extraordinario: por gracia sois salvos. El versículo 7 dice: juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. El versículo 7 y el 8 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo. El versículo 8 dice: porque por gracia, por regalo inmerecido sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Amén. Hemos estado hablando acerca de las abundantes riquezas de su gracia. Amén. Ese favor inmerecido que tenemos nosotros, con el cual nos sentimos plenos adorando y bendiciendo el nombre del Señor.
habíamos hablado acerca del templo, o que el templo destruido era el lugar de la unión, el lugar de la armonía total entre el cielo y la tierra. Eso está por allá en el segundo libro de Crónicas. Por favor, abra la Biblia, la palabra del Señor, la fuente de nuestra información. Segunda de Crónicas, el capítulo 5. Si lo tienes, puede decir amén. Segunda de Crónicas, capítulo 5, amén. Segunda de Crónicas, capítulo 5, el versículo 13. Dice, podríamos clasificar este versículo en A, en B, en C, la parte C del versículo al final. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Estamos hablando del templo, y dice que entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Amén. Y dice que no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de esa nube, porque la gloria de Jehová había llenado esa casa de una forma impactante. Bendito el Señor. Todo funcionaba en el mundo. Ahora, la desunión en el mundo, las plagas, el estallido social, cuando el templo, el primero de los días de Salomón y el segundo reconstruido por los judíos, lo encuentras en Ageo, en Zacarías, en Malaquías, con el dinero, con el músculo económico de los persas. Dicen los judíos místicos que hasta el sabor de los frutos se perdió con la destrucción del templo, que las frutas no saben a lo mismo desde que el templo se destruyó. Bendito el Señor. Y lo que hoy tenemos como gusto o sabor en los frutos, dicen, es solo un indicio de lo que realmente eran las frutas, que significaba o ese atropello de Titus. Si estaban conmigo en el mensaje anterior, ese significado de Titus al entrar al lugar santo de los santos, la metáfora de que algo más profundo había ocurrido ahí, que no era simplemente una irrupción, una destrucción. Ese lugar, amados hermanos, es el lugar de la unión entre los hombres y Dios. Dicen los que saben del tema en Hebreos, el capítulo 9, estoy hablando de todo un poco, el mensaje que hemos hablado el domingo pasado. Dice la Biblia en Hebreos, el capítulo 9, el versículo 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Bendito el Señor. El versículo dice, escuche esto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales, dice el autor de la carta de los Hebreos, no se puede hablar ahora en detalle. Nos está hablando de algo en particular, de ese lugar que se llamaba el Caporé, de ese lugar donde entró Titus, de ese lugar que significaba tanto para el pueblo de Israel, que contenían la gloria del Espíritu Santo, que contenían la gloria de la presencia del Señor, que tenían una comunión directa, el cielo y la tierra. El libro de Éxodo, el capítulo 25, el versículo 18 dice, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Me gusta lo que dice el 20, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio que contenía las tablas y la vara de Aarón, lo acabamos de leer, sus rostros el uno frente al otro, mirando el propiciatorio. Dice, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. ¿Hacia dónde tenían la mirada los querubines? Hacia el propiciatorio. Qué buena esta palabra. Dicen los que saben del tema, investigaciones profundas de la palabra del Señor, que uno tenía cara de niño y otro tenía cara de niña, y que entonces estaban abrazados, simbolizando el amor que el Señor tiene con su iglesia.
en el centro de la tapa donde estaban las tablas de la ley, y dice que demostrando el amor entre el pueblo y Dios. Y qué hermoso es este simbolismo, demostrando el amor que tenía Dios hacia el pueblo y el pueblo hacia Dios. Y entonces cuando el sacerdote abría la cortina una vez al año, los que han leído esto están familiarizados con el texto, dice que el sacerdote delante del pueblo y todo Israel veía una vez al año los querubines que se estaban mirando, y todo el pueblo decía: miren cómo Dios los ama. Den un aplauso al Señor por eso. El amor de Dios por nosotros, precioso amor de Dios por nosotros, amén. ¿Cuántos sienten ese amor de Dios por nosotros? Cuando estaba el arca no habían contradicciones, la gente no contradecía el concepto fe, había un solo espíritu dentro del pueblo. Uno no decía: yo soy de aquí, yo soy de allá, esta es mi forma de pensar. No había ese espíritu de contradicción. Solamente la gente iba, esperaba que el sacerdote saliera vivo, corriera la cortina. Ellos miraban los querubines como se abrazaban y le daban gloria al nombre santo del Señor. En el templo era el núcleo de la unión. Y cuando llega este hombre Titus a decir con su destrucción: no puede haber unión entre el pueblo y Dios, que el Señor lo reprenda, 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 que el Señor lo reprenda. Eso es lo que quiere el adversario, que no haya unión entre el pueblo y Dios. Dice por ahí un salmo: ¿prosperará el trono de la iniquidad? Yo creo que no. Creo que donde hay adoradores que adoren en espíritu y en verdad, el trono de iniquidad no puede prevalecer, porque siempre habrá alguien que proclame la gloria de Dios. Siempre habrá alguien que tenga la Shekinah por dentro, amén. Los cultos de pronto no son tan comerciales ni tienen tanto foro, porque la gente no entenderá eso, pero sí habrá una casta de sacerdotes que entran al santo santuario, amén, que ven la presencia o sienten la presencia del Señor. Y hay momentos en que el sacerdote tiene que hacerse a un lado porque la nube es muy espesa, la gloria santa del Espíritu de Dios. Aleluya. Y mientras eso esté en un lugar, hay que ir a ese lugar corriendo. Aleluya. Bendita la gloria del Señor. ¿Alguien puede decir amén esta tarde? Den un aplauso al Señor si está amable. Amén. ¿Recuerdan el acto sucio de entrar con una ramera? Al tener relaciones ahí, lo que significaba era crear una desunión en el núcleo central del templo mismo. Venía a desbaratar la unión mística entre el pueblo y Dios. Y la iglesia no puede perder los vínculos, el núcleo central. No se puede perder la presencia del Espíritu Santo en nuestros cultos, en nuestras reuniones. Así sea en una sala de una casa, en una transmisión o presencialmente. Aleluya, aleluya, aleluya. Nos aproximamos a que el Señor derrame de su Espíritu presencialmente en los verdaderos adoradores que vengan a adorar al Padre en espíritu y en verdad. No a los espectadores que no saben qué está pasando, sino a esa casta de sacerdotes. Aleluya. Es que la mayoría del pueblo no podía entrar. El único que podía entrar era el sacerdote. Y el sacerdote entraba, y a veces la gloria era tan espesa que se tenía que hacer a un lado. Qué hermoso es cuando el aleteo del Espíritu Santo de Dios llega hasta nuestras reuniones y deja que la monotonía se haga pedazos, que la rutina se haga pedazos, que el sueño se vaya, que la mediocridad salga huyendo. A su nombre sea la gloria. Qué bueno el Señor. Dios bendiga a sus adoradores. Nuestro amado Cristo como restaurador. El libro de Juan, voy despacio para que usted pueda entenderlo. Oh, santo el Señor. El libro de Juan, el capítulo 13, el versículo 34, dice la palabra santa del Señor: un mandamiento doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis
unos a otros, y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esa tiene que ser nuestra característica. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Porque si hay división, hay fricción. Si hay división, no hay unción. Si hay división, no hay compañerismo. Si hay división, no hay avance. Si nos dividen internamente, si uno tira para un lado y otro, nunca veremos la gloria del Señor. Pero si nos congregamos, dice que donde hay 2 o 3 congregados en un mismo espíritu, ahí está el Señor en medio de ellos. Y es lo único que necesitamos, que el Señor esté en nuestras canciones, que el Señor esté en nuestra prédica, que el Señor esté en nuestras actividades. No necesitamos de repente un músculo financiero. Si el Señor se va, ¿para qué el dinero? Si el Señor no está, ¿para qué una infraestructura? Si el Señor no está, ¿para qué una orquesta extraordinaria? Si el Señor no está, ¿para qué uno pararse a predicar? Pero cuando las faldas del Señor llenan el templo, entonces los quiciales del templo se estremecen, o sea, las columnas de la congregación sienten que están sostenidas en la roca inconmovible de los siglos, y que nuestro fundamento no es de papel, no es de artistas, no es de móviles, sino que tenemos un fundamento firme en la roca inconmovible de los siglos. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Los 2 querubines de gloria hacen su trabajo representando la unión entre el pueblo de Dios y su iglesia. A mí me gusta tanto Juan 3:16. Me lo aprendí cuando era muy niño. Siempre lo recito en mis predicaciones. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Recuerda los querubines. Uno tenía rostro de niño y otro tenía rostro de niña. La iglesia amada por su Señor, y nosotros pertenecemos a esa iglesia amada por su Señor. Estamos mirando las tablas, estamos mirando la vara, estamos viendo el maná, porque sentimos que estamos donde tenemos que estar. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo es Salvador, Jesucristo es sanador. Amén. Jesucristo es sanador. Amén. Jesucristo es el sanador. Amén. Aleluya. Él sana, Él sana, Él sana, Él sana, Él sana al enfermo. Él sana al que tiene la podrida llaga del pecado. Él da vista al ciego. Él hace andar al cojo. A su nombre sea la gloria. Por eso nuestros cultos no pueden ser de muertos, sino de vivos, porque sentimos la sanidad en la iglesia. La iglesia necesita verse vigorosa. La iglesia necesita verse contenta. La iglesia no puede venir como a un velorio. ¿Cómo es que no vas a un velorio? No, a veces comete la torpeza de preguntarle ¿cómo está? Porque uno no sabe más que decir. Ya están las personas grabadas con el féretro allí, el cuerpo ya sin vida, y uno llega ahí triste, acongojado, a acompañar al difunto. Pero la iglesia no viene a ver a un cuerpo muerto. La iglesia es un cuerpo vivo. Por eso hay que cantar con alegría, hay que decir amén con alegría, hay que decir gloria a Dios con entusiasmo. A su nombre sea la gloria. Dicen los expertos que los ángeles fueron creados el segundo día de la creación. En Génesis capítulo 1 versículo 8 dice: y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Punto aparte. Pues dicen los tecnócratas que ahí se tomó el Señor el trabajo de hacer a los ángeles. Ahora, damos un salto cuántico en la historia y hablamos acerca de este hombre Moisés, que hemos estado hablando acerca de él. Dijimos que Moisés ruega poder entrar a la tierra de Israel. Insiste una y otra vez. Números capítulo 20, versículo 12. Entonces
Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Se metió en un problema nuestro gran Moisés, y él dijo: he desafiado los poderes telúricos de Dios y ahora no puedo entrar a la tierra prometida. Y hubo una tristeza en el corazón de este hombre. Deuteronomio capítulo 34, el versículo 1 dice: subió Moisés a los campos de Moab, al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, y todo lo que Dios le iba a entregar. El versículo 3 dice: el Negueb y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Bendito el Señor. El capítulo 32, a su nombre sea la gloria. El capítulo 32, el versículo exactamente el 48, dice la palabra: y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte de Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y le dio una pésima noticia y le dijo: muere en el monte al cual subes y sé unido a tu pueblo. Bendito el nombre del Señor. Y este hombre quería entrar a la tierra prometida. Y dicen los expertos en literatura profunda judía que Moisés pidió a Dios, lo dije el domingo pasado, 515 veces poder entrar a la tierra prometida. Y Dios le dijo: no vas a entrar, Moisés, porque no soy hombre ni hijo de hombre para arrepentirme. Y el libro de Deuteronomio, el capítulo 1, Deuteronomio capítulo 1, bendito el nombre del Señor, a su nombre sea la gloria. El versículo 37 dice la palabra santa del Señor. Si lo tiene, di amén. Dice la Biblia: también contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás a la tierra prometida. El capítulo 3, el versículo 23, vuelve a decir este hombre: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor, pase yo te ruego y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y al Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y dijo Jehová: basta, no quiero escucharte más hablar de ese tema. Amén. Amén. Qué tremenda palabra. 513 veces insistió este hombre, aleluya. Y le dijeron: no vas a entrar a esa tierra prometida. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad en nuestras manos, a la cual tenemos que asumir con temor y con temblor. Dice en el Salmo, el capítulo 106, el versículo 32: también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Y el versículo 33 dice: porque hicieron revelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Cuántas veces has dicho cosas que el Señor no quiere que tú digas? Amén. Ya no vuelvo por allá. Pero Dios, ¿por qué es injusto conmigo? Pero Dios, ¿por qué le da a otro y a mí no me da esto? Y Dios se enoja y dice: ¿recuerda la bendición que te tenía? Sí, Señor, tú me la mostraste, no te la voy a dar. Amén, amén. ¿Por qué? Porque no me obedeciste tal día. Amén. Pongámosle amarillismo al tema: porque no fuiste al culto el día que llevaba la respuesta. Y ya me estás pidiendo, no te voy a... Aleluya. Eso lo dice la Biblia. Gloria a Dios, amén. Por eso nosotros, los predicadores, los cantores, los candidatos a cantar o a ministrar, tienen que entregarlo todo en el altar, porque no sabemos si es la última oportunidad que tenemos. Cuando hay una convocación de estas hay que venir, porque no sabemos si es la última vez que estamos en este lugar para darle gloria y honra al Señor. Los que están a través de las plataformas tecnológicas, no sabes si vas a tener la oportunidad de escuchar un mensaje glorioso de la potente y extraordinaria palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Den un aplauso al Señor esta tarde. Aleluya.
Habíamos dicho por qué Moisés quería entrar a la tierra prometida. Y también habíamos dicho que por las frutas, por las tierras, por la madera, por las ciudades amuralladas, por las ciudades que eran tan importantes para entrar. No, Moisés quería entrar para obedecer los preceptos que se cumplirían en esa tierra. Y Moisés se preocupaba y decía: los preceptos que he enseñado durante tanto tiempo, he visto 2 generaciones, le he enseñado a 2 generaciones, esos preceptos no pueden faltar. Dice Deuteronomio capítulo 4, el versículo 6: guardaos pues y ponerlos por obra. Decía este hombre, bendito el nombre del Señor. Moisés les decía con tristeza: guarden y pongan por obra lo que les enseñé, porque esta es vuestra sabiduría y esta es vuestra inteligencia. Amén, amén. Gloria a Dios. Ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y él decía: quizás no haya un sucesor, quizás no haya otro que les entregue la palabra como yo se las he entregado, quizás no van a guardar los preceptos que yo he enseñado durante tanto tiempo, quizás no van a seguir viendo la gloria que yo vi en el monte Sinaí, quizás si le falta el maná se van a volver a Egipto. ¿Y qué dirán de nosotros los enemigos y los adversarios del Señor? Y se preocupaba este hombre Moisés. Después de 40 años en un desierto, como leía Moisés en primera instancia los preceptos, porque hoy en día los escuchamos y no los entendemos. Amén. Decimos: ahí están los 10 mandamientos. Hasta los niños de primaria le recitan más fácilmente los 10 mandamientos a un evangélico o a un cristiano. Algunos cristianos no se saben ni siquiera los 10 mandamientos, pero hay niños de primaria que se lo saben. Bendito el nombre del Señor. Ahora imagínense el primer momento cuando la palabra de Dios entra al planeta azul. A su nombre sea la gloria. Recuerda que ya había pasado una época terrible y oscura. Los días de Noé, había una nueva población que estaba llenando la tierra. Había una inundación que perecieron todas las aves y todas las especies y casi todos los hombres, y solamente Noé se salvó. Y ahora como la palabra iba a entrar al corazón de los oyentes. Por eso nosotros debemos de preocuparnos cómo la palabra calcinará el interior del pecador, cómo se pronunciarán las palabras de vida eterna, cómo diremos nosotros: Jesucristo es el Señor, con nuestra garganta y con nuestros labios. Cómo cantaremos nosotros las canciones que cantaba David. Amén. Gloria a Dios. Digo yo con el hermano Esteban, a veces destrozamos las canciones. Los salmos. ¿Te imaginas el primer salmo subiendo hasta el aleluya? Yo digo esto y me emociono. El primer salmo cantado subiendo hasta la presencia del Señor. ¿Recuerdan a María que cogió un pandero y cantó y danzó? Eso es lo que uno espera de un levita. Que el levita tenga vida por dentro. A veces vemos a esos músicos dormidos, aperezados. Lo único que le falta es que le lleven una frazada, una cobija y una ruana para quedarse ahí dormidos en el púlpito, cuando lo que debemos de transmitir es vida, y vida en abundancia. Es diferente cuando un salmista está lleno de la presencia del Señor. ¿Han visto esos muñequitos que colocan en los buses? Los perdidos, el gatito aquel. Se necesita gente con vida en los altares. Gente con pasión. Gente que, decíamos nosotros, que sube la camiseta ante la presencia del Señor. Sigamos, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Y entonces, después de 40 años, ¿quién no quiere ver su destino? Moisés quiere entrar para cumplir, para servir al Señor. ¿Para qué está pidiendo que lo dejen entrar al servicio de la casa del Señor? ¿Para servir? ¿Para
ser una bendición en el ministerio? ¿Para qué quiere que lo tengan en cuenta? ¿Para qué? ¿Para competir con su rival? ¿O para darle gloria al santo nombre de Israel? ¿Para qué quiere un micrófono usted? Para proclamar, decir: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor. ¿Para qué viene a una iglesia? Que le soben el lomo y le digan: hola, ¿cómo estás? Sierva amada, preciosa. Oh. Como que siente usted que la presencia del Señor está en su corazón, que vibra, que palpita, que galopa dentro de usted. ¿Quiere usted a la iglesia agradecer a Dios porque está vivo o está viva? Decirle: Señor, me tienes vivo, no me pasó nada esta semana. Estoy completo, Señor. Ni siquiera uno de los 3 pelos que tengo se me cayó. Ahí los tengo. Y usted se asoma en el espejo y cuenta 1, 2. Ahí están los 3. Aleluya. Bendito el Señor. Viene usted agradecido con Dios. Entra por ese lugar a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a abrir la boca y a adorar y a decir: Jesucristo está vivo. Ponle un aplauso al Señor. Disculpen mi aclaramiento. Quiero entrar a la tierra, quiero entrar para seguir sirviéndote como tu esclavo. Quiero ser tu esclavo. ¿Cuál es nuestra meta a seguir? ¿Qué es lo que nosotros, cuáles son nuestros ideales para seguir en el cristianismo, en esta vida que el Señor nos ha entregado? Isaías capítulo 6, versículo 8 dice: voló a mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tú puedes seguir leyendo: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y quitará tu culpa y el limpio tu pecado. Y hay un punto aparte. No sé qué pasó con Isaías en ese punto aparte. Y entonces él entró o a un éxtasis o a una teofanía o a una iluminación o no sé qué le permitieron ver. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿A quién? Aleluya, aleluya, aleluya. ¿A quién enviaré? ¿Quién querrá cantar un salmo desde la tierra? ¿Quién querrá predicar una predicación desde la tierra? ¿Quién querrá anunciar la proclamación del Evangelio desde la tierra? A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Segunda de Corintios. Bendito el Señor. Segunda carta de este hombre Pablo, apóstol Pablo, a la iglesia en Corinto, capítulo 4, versículo 4, dice la palabra: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ok, esto puede pasar en el mundo, el cual el Dios de este siglo cegó, le quitó la vista, el entendimiento de los incrédulos. Recuerden que la palabra era la sabiduría y la ciencia de los judíos, pero dice: en los cuales el Dios de este siglo le quitó el entendimiento a los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y dice: el cual es la imagen de Dios. Y dice: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Las personas que tienen conocimiento de la gloria de Dios tienen el resplandor del mismo Hijo de Dios en su interior. Yo por eso en la alabanza decía: séllanos con el sello de tu Espíritu, porque es que el resplandor tiene que notarse, el resplandor tiene que verse en una congregación. Hermano, no importa que no tengamos un músculo financiero, si está la presencia del Señor en nuestro cántico, en nuestras alabanzas, en nuestra predicación, entonces estamos haciendo la tarea que tenemos por delante. A su nombre sea la gloria. Santo es el Señor. El conflicto, la causa, la misión, el propósito. Bendito el Santo de Israel. Habíamos hablado también de Samuel, el Dios de los ejércitos,
o Dios de las huestes, y que fue el nombre que según los tecnócratas de la traducción del hebreo, dicen que Ana apodó a Dios el Dios de los ejércitos. Y nos quedamos ahí en un punto del mensaje. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Dios de los ejércitos. Ella pidió a Dios un hijo y le dijo: Dios, tú tienes muchos soldados en el mundo, dame uno, a su nombre sea la gloria. Dame uno de tus... Aleluya, qué bueno es el Señor. Dame uno de tus soldados, de esos que tienes en el mundo. Yo quiero un hijo varón. Y entonces Ana dijo a Dios: tú tienes gente, tú tienes mucha gente que trae bendición al mundo, pero yo quiero un hijo que salga de mis entrañas para que te sirva a ti. Bendito el nombre del Señor. Y contábamos una metáfora: recibir para hacer. Ok, el general o el rey que hizo un gran banquete para sus hombres, para sus soldados, y afuera se quedó un hombre que entró y se presentó frente al rey y le dijo: yo también quiero ser de tus soldados. No solamente quiero estar dentro del banquete, yo quiero la armadura del soldado, quiero estar al servicio del Dios de la hueste. Bendito el nombre del Señor. El libro de Hechos, el capítulo 20, el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Esto lo decía Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Hablar de esto en esta época es un lenguaje crítico. La gente no entiende lo que era la persecución medieval, la que era la mal llamada Santa Inquisición, el lugar de tormento que le decían el potro, el lugar donde te ponían a besar una cruz y luego te apretaban con una soga hasta que se levantaba la parte de tu cuello. Entonces, cuando hablamos de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, pues la gente no está en esa sintonía. Pero el Señor es el mismo del libro de los Hechos, el mismo de los Corintios, el mismo del Génesis y el mismo del Apocalipsis. Está buscando gente con identidad, gente enamorada, gente apasionada. Permítanme ser sarcástico. Cuando vamos cumpliendo como 50 años en el planeta, en mi caso, hay una frase que los viejos decimos: uno ya no se enamora. Eso ya es para los jóvenes. Yo ya siempre ahí. Por eso el Señor no viene a buscar un viejo. El Señor viene a buscar una novia que está ataviada, preparada, lista, ungida, que está con su vestido de novia, perdón. ¿Han visto una novia? Pero no con 5 hijos, una novia de verdad. De esas historias que ya solo salen en Netflix. Es más, ni siquiera de esta temporada, te llevan a otros siglos. Las novias así puras, inmaculadas, con su velo, su vestido blanco, sus cachetes colorados todavía por el rubor de lo que van a hacer. No esas de hoy en día. Y entonces cuando van hasta el altar y le quitan el velo y el muchacho va a darle un beso, uno ve que se sonrojan y le da vergüenza. El Señor viene a buscar una virgen pura, santa, atractiva, deseable. Dice que ¿quién es esa que sube del desierto? Esa es la esposa del Cordero, aleluya, ataviada, preparada, lista, ungida para la boda del Cordero. Y así la iglesia necesita tener la identidad, aleluya, a su nombre sea la gloria, porque suene la final trompeta, a su nombre. Gloria a Dios. Santo Señor, ¿está usted preparado? ¿Está usted preparada? Bendito el Señor. Y dice: no hago caso a ninguna cosa, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Y que acabe mi carrera con algo que se ha perdido: gozo.
¿Cuántos vienen a la iglesia con gozo? Primer corito que me aprendí. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Y volví a cantarlo. Eso ya los enseñan en las escuelas dominicales. Por eso los cristianos de esta generación viven aburridos en las iglesias. ¿De dónde va? Porque era culto, si no, ¿quién se aguanta al otro? Y llegan y se sientan en la iglesia. Se hacen los filósofos, los pensadores. Y el predicador se revienta la garganta diciendo: alabe, bendiga, acá. Decimos el evangelio que dice la Biblia: el gozo del Señor es mi fortaleza. El Pablo decía: no importa la persecución, no importa si el vecino se endemonea, no importa que se enloquezca el que quiera, yo voy a finalizar con gozo. ¿Recuerdan eso que tanto digo yo, que dice la Biblia? Yo me alegré, yo me alegré, yo me alegré. Cuando usted le dice a alguien: hay culto, hay fiesta, hay proclamación de vida, hay vida en abundancia. El gozo del Señor me fortalece en medio de la pandemia. El gozo del Señor me fortalece en medio de la adversidad. El gozo del Señor me fortalece en medio de la tribulación. El gozo del Señor está sobre mí. A su nombre sea la gloria. Un aplauso al Señor. Gracias, Señor, porque tú eres santo. A su nombre sea la gloria. Cierre sus ojos. Gloria a Dios. Estoy feliz, Jesús, porque tu misericordia ha sido extensiva para conmigo. Y no puedo explicar lo que has hecho por nosotros. Por mi ministerio, por las columnas de esta congregación, bendícelos. Bendice a los que me han apoyado. Bendice a los que les he dicho una y otra vez: vamos a la casa del Señor. Y ellos llegan. Y bendice las columnas de la iglesia. Señor, yo sé.
solo